Y nosotros entramos ahora en la sección de Julia, la nutricionista, que nos va a hablar hoy acerca del estreñimiento. Hola, Julia. Hola. Comienza la sección de Julia. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, ¿no? Hoy nos vas a hablar de un tema que afecta a mucha gente, aunque haya gente que no lo quiera comentar porque le da apuro. Y además yo creo que nos preocupa bastante, solo hay que ver la cantidad de productos que nos ofrecen en el mercado, que nos Claro. prometen ir al baño diariamente, Exactamente. y la televisión, los anuncios. Exactamente. Y el estreñimiento lo padece gente de todas las edades, ¿no? Hombre, principalmente es más frecuente en mujeres y en personas mayores de 65 años, hombres y mujeres mayores de 65 años. Pero bueno, en la infancia se está dando también ya con más frecuencia. Vamos a empezar hablando de qué es. Vale, pues el estreñimiento es una alteración intestinal que se caracteriza por una dificultad para evacuar, para ir al baño. ¿Vale? No debemos tampoco de obsesionarnos con querer ir a diario. La frecuencia depende de cada persona, pero el rango de normalidad se establece entre 3 veces en semana y 3 veces al día, ¿vale? Es decir, consideramos estreñimiento cuando vamos al baño menos de 3 veces a la semana, ¿vale? Cuando lo hacemos es con dificultad. Que no es que quien no vaya todos los días esté O también estreñido. podemos considerarlo cuando a lo mejor lo haces con mucha frecuencia y disminuye esa frecuencia. Pero normalmente cuando se hace menos de 3 veces a la semana, es cuando consideramos estreñimiento. Y cosas que podemos hacer, por ejemplo, para evitarlo. Vamos a hablar de ello. Pues principalmente lo que se debe al estreñimiento son a alimentación inadecuada, ¿vale? Personas que comen poca fibra, a lo mejor que desayunan muy poco o no desayunan, cenas muy amplias, cenas muy copiosas, sedentarias, personas sedentarias que no hacen actividad física, que consumen poca agua. También hay medicamentos que interfieren, que pueden ser, por ejemplo, los antihistamínicos, los antidepresivos y los antihipertensivos. Y el abuso de laxantes también afecta mucho lo que es el estreñimiento. ¿El abuso de laxantes? Sí. Qué curioso. Entonces, algo que lo usamos para evacuar hace que el efecto contrario. Yo creo que en el tema de los laxantes, lo primero, cuando tenemos síntomas de estreñimiento, es cambiar, no ir directamente al laxante, sino cambiar los hábitos alimentarios que tenemos. Si eso no funciona, siempre que tomemos laxante, que sea, que te lo diga un médico, ¿vale? No por nuestra cuenta. Porque el laxante lo que hace es que nuestro intestino se vuelva perezoso. Y lo único que podemos ocasionarnos es que tengamos estreñimiento crónico. O que, ¿vale? Se acostumbre tu cuerpo al laxante Exactamente. y al final se te acarrea un problema crónico que lo tengas para siempre. Incluso que igual que pasa con las pastillas, que el cuerpo se nos acostumbre a eso y luego no haga efecto, ¿no? Exactamente. Además que los laxantes, cuando se abusa de ellos, tienen daño sobre lo que es el intestino. ¿Vale? Lo mejor también es usar los naturales, ¿no? Como puede ser lo primero que hay que cambiar son los hábitos el alimentarios. kiwi. Cambiamos los hábitos y si eso no funciona, pues ya recurriremos a un médico y que nos diga lo que tenemos que hacer. Pero la alimentación es imprescindible. ¿También puede causar estreñimiento, Julia, por ejemplo, el irnos de viaje? Sí. A muchas personas le pasa cuando son servicios, a lo mejor un cuarto de baño que no están acostumbrados, cuando se van de viaje o incluso cuando cambian de alimentación, suelen tener un poco de estreñimiento. Cuando se empieza una dieta a veces. Sí, y también lo que nos ayuda es cuando tenemos ganas, a lo mejor no vamos, porque creemos que no es el sitio adecuado o porque tenemos mucha prisa. Debemos de ir cuando nuestro cuerpo nos lo pida. Claro. Y me has dicho que influye mucho la alimentación que llevemos, por eso hay que cambiar los hábitos. Pero, ¿qué es lo que influye? Por ejemplo, a mí me han dicho que comer huevo duro estriñe, por ejemplo. ¿Qué más puede influir? Yo creo que lo principal es incluir lo que son las frutas y las verduras, ¿vale? Son muy ricas en fibra. Pero yo te quería preguntar alimentos que estriñen. Vale, los astringentes, ¿vale? Sí. Se llaman astringentes. Sí. Suelen ser, por ejemplo, el arroz, el que solemos consumir refinado. Ahora sí podemos dar paso a la imagen que teníamos preparada de los alimentos que sí estriñen y los que debemos de tomar a menudo y no tan frecuentemente. Vale, principalmente cuando tenemos diarrea, los alimentos que solemos comer son los astringentes. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, el arroz, el refinado que solemos tomar y el agua en el que se hierve. La zanahoria, el plátano, por ejemplo, y sobre todo si lo consumimos verde, también suele estreñir bastante. Y después en esta tabla tenemos los que están aconsejados y los que no. En el primer tema de los lácteos, lo de la leche, ahí yo lo discutiría un poco, ¿vale? Yo sobre todo diría que sean desnatados. La leche entera suele dar problemas en ese sentido. Y tomar yogur, ¿vale? Y lácteos fermentados, que eso nos ayuda a la flora intestinal. De hecho, como tú dices, cuando tenemos mal la barriga, tomamos arroz hervido con yogur y eso. Que es lo que son astringentes, los que nos evitan eso. Y después, si quieres, hablamos de los que están desaconsejados, ¿vale? Sí.
pues sobre todo son azúcares, la chacina, el pan, por ejemplo, el pan, la pasta y lo que es el arroz deberíamos de consumir los integrales que nos aportan más fibra. La pasta también he leído que estriñe si no está muy hervida, ¿no? Por ejemplo, si está al dente, estriñe más que si está muy hervida. Yo creo que la pasta, es que realmente no tenemos mucha costumbre de consumir la integral, ni el arroz ni la pasta, pero es mucho mejor, tiene menos tratamiento y conserva más lo que es la semilla. Desde luego está más buena la pasta integral que el arroz integral, ¿no? Hay gente que no le gusta, pero también es acostumbrarse al sabor. Sí, también con que lo mezcles, ¿no? También yo creo que otra cosa importante es incluir en la alimentación los frutos secos y las semillas, que no tenemos costumbre de hacerlo. Ahora está muy de moda echarle a las ensaladas frutos secos. Por Incluso ejemplo, venden bolsitas con pipas de calabaza y más cosas de frutos secos, no solo nueces. Es una buena manera de utilizarlo, echarlo en ensalada, en yogures, y será un buen complemento y aportaríamos bastante fibra. Luego también, entonces, en cuanto a los alimentos, ¿hay alguno más que quieras mencionar? ¿Astringente? Sí. Bueno, como hemos visto en la tablita, yo creo que los principales son esos, ¿vale? Los que solemos tomar siempre cuando tenemos diarrea, el arroz, la zanahoria, el plátano y estas cositas, ¿vale? Por ejemplo, la pulpa de la manzana también, ¿vale? Por ejemplo, cuando se toma con la piel, sí nos aportaría mucha fibra. Cuando tomamos la manzana con piel. Sí, en general todas las frutas, ¿no? Sí. Hombre, si quieres hablamos ya de lo que tiene más fibra, de lo que deberíamos de consumir. Sí. A la hora de la fruta y la verdura, las 5 raciones diarias. 3 de fruta y 2 de verdura. Y siempre lo crudas. Lo que yo nunca hago es muy difícil. Cuesta. Y siempre cocinadas y crudas, ¿vale? Porque siempre en la cocción perdemos ciertas propiedades. Vitaminas, ¿no? Dentro de la fruta, las que podemos encontrar, el kiwi, la ciruela. La fruta se lo suele saber más la gente, las frutas que tienen más fibra. El kiwi, la ciruela, el higo. Y después dentro de las verduras hay muchísimas, pero las que más tienen son las alcachofas, el apio, el nabo, las judías verdes, podemos encontrar las espinacas, las coles, hay muchas, ¿vale? Después las legumbres también son muy ricas en fibra, todas. Sí. Como he dicho antes, también los cereales integrales, que debemos de consumir el arroz, el pan y eso integral. Sí. El agua imprescindible, beber mucha agua. Eso sí, por ejemplo, una persona está estreñida y bebe mucha agua, es más posible que pueda ir al baño, ¿no? Claro. Te lo facilita. Después lo que hemos dicho de los yogures y los lácteos fermentados también van muy bien para la flora intestinal. Y los frutos secos y las semillas, por ejemplo también las pasas, la ciruela desecada, lo que son los dátiles, todo eso nos aporta muchísima fibra. Entonces cuando tenemos estreñimiento, aparte de nuestra dieta normal, incluiríamos esos alimentos para que nos ayuden. Debemos consumir de 25 a 30 gramos al día de fibra. Y he leído también que, por ejemplo, las personas que viven en la ciudad en vez de en el mundo rural tienen más posibilidades de estar estreñidas que las que viven en el campo. Claro, eso es estilo de vida, Silvia. El estrés, ¿no? El estrés, siempre vamos con prisa, la alimentación, comemos mal y con prisa. También el comer despacio es muy importante. Claro, también para que la digestión sea mejor. Se debe de pegar 20 bocados a cada... Masticar 20 veces, ¿vale? Cada si bocado. comemos con ansiedad, ni de broma masticamos 20 Y uno de los veces. truquitos es cada vez que te comas el bocado, sueltes el cubierto, ¿vale? Lo mastiques, lo vuelvas a coger, pasa que eso es muy difícil. Claro. Es muy difícil, sobre pues todo siempre si vamos estás con comiendo prisa. con gente, ¿no? Porque la persona que tienes al lado come enseguida y tú todavía estás por el primer Siempre plato. vamos con prisa, aunque no la tengamos, siempre lo hacemos todo acelerado. Claro. Y eso influye muchísimo también. También dependerá de lo que comamos, ¿no? No es lo mismo una cosa que otra. Y después la actividad física. Eso te iba a decir, el ejercicio es muy bueno, ¿no? Muy importante. Eso siempre es bueno. Siempre. En todos los días, todos los temas lo decimos, actividad física y agua. Claro. Muy importante. Y después a la hora de hacer un menú, por ejemplo, ¿vale? Un desayuno, tiene que ser un desayuno completo, en el que incluyamos lo que es fibra, que lo podemos meter de forma de cereales integrales, pan integral, podemos meter la proteína, como embutido, ¿vale? O queso, o pechuga de pavo, jamón, y después líquidos, ya sea zumo, agua, lácteo. Sería un desayuno completo, ¿vale? Que deberíamos de hacer. Y después lo que sería mediodía, bueno, decir del desayuno también, que hay mucha gente que cuando se dice, tú no desayunas, es que no tengo hambre. Eso tiene una razón, ¿vale? Porque la mayoría de estas personas lo que hacen son cenas muy copiosas y muy tarde. Yo me levanto siempre con mucha hambre, fíjate. Porque lo que suele pasar es que la digestión no es igual a todas las horas del día y por la noche el vaciamiento gástrico es más lento. Por lo que si comes mucho y muy tarde te levantas sin hambre. Entonces la cena debe ser ligera y temprano. Antes de las 9, 9:30. Los americanos lo hacen estupendamente porque cenan a las 8.
cenan más Con los temprano. ingleses. Y después un almuerzo o una cena también puede ser. Siempre metemos un primer plato, ensalada, verdura, legumbre. Sí. Un segundo plato que sea carne, pescado, huevo, siempre con una guarnición vegetal. Y después ponemos de postre la fruta. Una alimentación normal. Claro. ¿Y para cenar? Para cenar, que sea ligerito, pero también puede ser compensándola con el almuerzo, ¿vale? Sí. Si hemos tomado a lo mejor pescado en el almuerzo, pues vamos a tomar carne o huevo en la cena. Pero siempre metiendo la fruta, Una sopita o una crema, o una ¿no? sopa o una crema. Con los purés hay que tener cuidado porque a la hora del cocinado o al batirlo podemos perder fibra, Ajá. ¿vale? A la hora de la verdura. Como tú has dicho con la fruta, ¿no? Porque Que- hay muchas purés y muchos de que son astringentes. Hay que tener cuidado por eso. Y Pero si bueno, tenemos van que bien. elegir entre unos y otros, por ejemplo, zanahoria, calabaza, berenjena, calabacín... A la hora del puré, Sí, ¿cuál elegirías la tú? zanahoria, ¿O por crema? ejemplo, es astringente, ¿vale? Meteríamos de otra verdura o una mezcla de verdura que también está muy bueno, Ajá. ¿vale? Pero la zanahoria, por ejemplo, no. La zanahoria se suele tomar, sobre todo las cremas de zanahoria, para cuando tienes diarrea y necesitas Vale. una alimentación astringente. Entonces, si tú nos has dicho que no podemos habituarnos a los laxantes, ¿cuál es una media, por ejemplo? Para que no nos hagan daño, pero si lo estamos pasando Yo mal. recomiendo que no se tomen laxantes si no te lo ha recomendado tu médico, ¿vale? Ujú. Primero vamos a intentar otras cosas, como lo que te he dicho de, por ejemplo, tomar pasas por la noche, un puñadito de pasas, o tomar dátiles, incluir estos alimentos ricos en fibra y ya si no funciona, entonces recurriríamos si nos los prescriben, pero si no, no. Vale. ¿Vale? Por nuestra cuenta no deberíamos de tomar laxantes. Ujú. Igual que mucha gente toma laxantes para perder peso, ya que estamos con el tema. Eso sí que es peligroso. Peligrosísimo y no tiene ninguna utilidad, o sea que eso no está demostrado que tenga ninguna... Eso es como quien se mete los dedos para vomitar, las anoréxicas, por ejemplo. El otro día Los hablaremos laxantes de son la peligrosos. anorexia y de la bulimia, por ejemplo. Sí. Y en cuanto a la media de personas que acuden a ti de edad, porque tú has dicho que es a partir de los 60 años, pero bueno, que cada vez hay más jóvenes, de gente que te dice, tengo este problema, hazme una dieta. Muchísimas mujeres, eso se nota, ¿eh? Hay muchas mujeres con estreñimiento. Y la verdad es que sí, ¿eh? Bastantes. Lo voy notando que sí. Es normal también, como hemos dicho antes, que al principio de una dieta, por el cambio de alimentación, se produzca un poco de estreñimiento, pero eso suele regularse cuando pasa una semana de que ya estés haciendo la alimentación normal. Vale. Vale. Los alimentos de la tablita nos lo dijiste todos, ¿no? Los Sí, que más o menos salían- lo estuvimos diciendo todo. Sí, ¿no? Vale. Y ya después también podemos ver ejemplos de menú, ¿vale? Sí. Que realmente es como te he explicado, lo que debemos de tomar en el desayuno, pero en este menú te incluye a lo mejor que a media mañana te tome o la pieza de fruta o 2 piezas de fruta desecada, como pueden ser lo que te he dicho antes de los dátiles y eso, o en el desayuno meter los frutos secos, ¿vale? Ya sea Pero el que sería un yogur, puñadito, ¿no? un puñadito, claro, tampoco vamos a abusar, Claro, porque si no son muchas grasas, ¿no? claro. Si no Tenemos hacemos un poco, ejercicio. un poco. Vale. A ver, dinos el menú. Aparte de esto es el desayuno. Vale, el desayuno es como yo he dicho. Y después posibilidades de almuerzo, pues como he dicho antes, de primero podemos comer una ensalada, una verdura, un plato de legumbre, ¿vale? Y después pues carne, pescado y... Las legumbres dijiste que podíamos tomarlas en ensalada más que con chorizo y mojando salsa. Hombre, evidentemente, yo el chorizo nunca lo pongo. Por eso te con digo. verduras si quieres guisadas, pero con verdura. Claro, pero que como mucha gente lo cocina así con su grasita, con su choricito, pues Hombre, eso también que... se pueden hacer con carne de pollo que también están muy buenos. Por ejemplo, las lentejas con pollo están muy buenas también. Ujú, vale. O Hay con muchas arroz. alternativas, no tiene que ser con chorizo. Exactamente. Y en ensaladas también están buenísimas. Vale. ¿Y en la cena qué es lo que La tienes cena apuntado? siempre va a ser más o menos como el almuerzo, un poquito más pequeña, pero compensando que no consumamos lo mismo. Y después la cena lo mismo, un plato de verdura o de fruta, hay de verduras o ensaladas, consumir la proteína, la carne, el pescado y el huevo, y después tu fruta o tu yogur desnatado. ¿Vale? Vale. Yo siempre hablo de los lácteos desnatados. Ujú. Y después las cremas de verdura, las sopas van muy bien por la noche, ¿Con pasta o sin pasta? sin pasta. Vale. Hombre, en este caso, sí, como siempre digo, si tienes un peso normal y tienes estreñimiento, pues sí podías incluir algo de alguna pasta integral. Vale. Julia, recuérdanos tu dirección de email para que la gente mande sus consultas. Pues juliajimeneznutrición@gmail.com. juliajimeneznutricion@gmail.com. Vale, pues muchísimas gracias y bueno, si quieren ver alguna de las secciones que hemos estado aquí haciendo contigo en el Tren Diario, pueden verlo también en internet. Muchas gracias y te vemos la semana que viene. Estás en la calle En la calle Ancha 128. de Mairena del Alcor.
pues ahí pueden dirigirse todos los bisueños que estén interesados en acudir a la consulta de Julia o a consultarle cualquier duda. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más cosas. Son las 6:35 de la tarde y enseguida estamos aquí de vuelta.